Buenos días compañeros y compañeras, profesora. Nosotros vamos a exponer sobre la Revolución Francesa. Los integrantes son Joel Chicaiza, Dorian Mosquera, Ronald Rodríguez y Steven Salazar. Vamos a hablar sobre los temas de Napoleón Bonaparte, Revolución Francesa, toma de la Bastilla, causas que motivaron la Revolución Francesa y consecuencias para Europa y América de la Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte. Emergió durante la Revolución Francesa y con el paso de los años se agigantó hasta convertirse en uno de los símbolos imperialistas más relevantes de toda Europa. Primero como cónsul y luego como emperador, dominó su país y lo embarcó en una espiral expansionista, las guerras napoleónicas. Consumado estratega, ganó buena parte de las batallas que libró hasta las que fueron sus dos grandes derrotas, en Leipzig y Waterloo. Más allá del ámbito militar, promovió el Código Napoleónico, uno de los códigos civiles más célebres que contribuyó a la estabilidad política de Francia. Entre otros aspectos, este texto legal establecía la meritocracia en el funcionariado y abogado por la libertad religiosa. La muerte de Napoleón todavía está rodeada de misterio, ya que el supuesto cáncer de estómago que acabó con su vida pudo ser en realidad envenenamiento por arsénico. Como dato curioso, tenemos que hizo legal darle su nombre a un cerdo, y lo es hasta el día de hoy. Llamar Napoleón a un cerdo es ilegal en Francia. De hecho, la edición francesa de la célebre Rebelión en la Granja del grandísimo George Orwell, el cerdo Napoleón es llamado César y no como Orwell realmente lo llamó. Revolución Francesa. Se conoce como la Revolución Francesa a un movimiento de corte político y social que ocurrió en el entonces Reino de Francia en el año 1798, que sacudió las bases de la monarquía absolutista de Luis XVI y condujo a la instauración de un gobierno republicano y liberal en su lugar. La Revolución Francesa inició cuando las masas ciudadanas empobrecidas y sometidas se opusieron al poder feudal, desobedecieron la autoridad de la monarquía y encendieron la mecha del cambio histórico. Así, derrocaron el gobierno aristocrático y emprendieron la caótica construcción de una sociedad basada en los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Como causas de la Revolución Francesa tenemos el rigor del absolutismo, las desigualdades del régimen feudal, la miseria y marginación del pueblo llano y las ideas de la Ilustración. Como dato curioso tenemos que durante el conflicto los franceses se vistieron con la llamada ropa de la revolución, que consistía en una camisa blanca, una chaqueta roja y un sombrero tricolor. Esta fue la vestimenta típica de los revolucionarios. Toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla fue por el aumento de precios del pan, la concentración de soldados extranjeros en el alrededor de París y las medidas contrarrevolucionarias del rey, como la destitución de Jacques Nevers, provocaron la revuelta del pueblo parisino. En 1789 Francia se ahogaba en deuda. La gente pasaba hambre mientras el rey Luis XVI vivía en la opulencia y el derroche. El alza de los impuestos que solo se cobraban a la población más pobre y a la burguesía de clase media detonó el malestar del pueblo que ya se encontraba inmerso en la miseria, la injusticia y el abuso de la nobleza. El 14 de julio de 1789, el pueblo de Francia tomó la fortaleza de la Bastilla dando inicios a una de las revoluciones más importantes de la historia, no solo por su carácter político, sino por su legado para los derechos de libertad, seguridad y propiedad. Fue gracias a este acontecimiento que el 26 de agosto de 1789 se adoptaría en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Como dato curioso tenemos que Voltaire estuvo en prisión en la Bastilla y no una sino dos veces, con apenas 23 años. El escritor y filósofo francés Francois Marie Araud, también conocido como Voltaire, fue enviado hasta Bastilla en 1717 por la orden de la monarquía. Causas que motivaron la Revolución Francesa. Aquel 5 de mayo de 1789, guiados por el lema Libertad, Igualdad, Fraternidad, la ciudadanía francesa, harta de vivir en la miseria mientras la monarquía y la nobleza disfrutaban de todos los privilegios, desobedecieron a la autoridad monárquica que había regido sus vidas desde tiempos inmemorables y transmitieron al mundo la señal inequívoca de que un nuevo futuro era posible, un tiempo en el que la democracia, liderada por un gobierno republicano
hiciera posible el desarrollo de los derechos fundamentales de todos los franceses en la actualidad, la Revolución Francesa es considerada por la mayoría de los historiadores como el acontecimiento sociopolítico que marcó el inicio de la época contemporánea en Europa. Fue un hecho que conmovió el mundo entero y sus postulados se extendieron por todos sus rincones del planeta. Las causas de la Revolución Francesa tienen su origen en la falta de libertad individuales, la pobreza extrema y la desigualdad que existía en la Francia durante el reino de Luis y María Antonieta, pero también el clero y la aristocracia gobernada con un poder déspota y sin límite. El rey tomaba decisiones arbitrarias y sin consulta previa, creaba impuestos nuevos, disponía de todos los bienes de sus súbditos y tenía la potestad de declarar la guerra o de firmar la paz. La Revolución Francesa tuvo lugar entre 1789 y 1799. Tuvo importantes consecuencias, tanto para Europa como para América. Una consecuencia que fue en Europa fueron las caídas de las monarquías absolutas. La Revolución Francesa debilitó el poder de las monarquías absolutas en Europa. En muchos países, los movimientos revolucionarios y las influencias de la Revolución Francesa llevaron a la caída de las monarquías y al establecimiento de repúblicas o regímenes más liberales. Una consecuencia en América fue el impacto en las ideas políticas y sociales. La Revolución Francesa también tuvo un impacto duradero en las ideas políticas y sociales de América Latina. Los principales de la revolución, como la soberanía popular, los derechos humanos y la separación de poderes, influyeron en la redacción de las constituciones y en el desarrollo de las instituciones políticas en la región. Además, la Revolución Francesa ayudó a difundir ideas políticas de igualdad y justicia social, que resonaron en las luchas posteriores por la emancipación y los movimientos de reforma social en América Latina.